Comenzamos nuestra tercera sesión, ¿no? Donde vamos a hablar sobre las modificaciones que se hace al modelo tradicional de lienzo Canvas, ¿no? Como vimos hasta la anterior clase, el lienzo está dividido en 9 componentes. Estos 9 componentes son partes muy específicas del negocio como tal, porque todo nace desde la segmentación de los clientes, desde la relación con los socios que tenemos que tener estratégicos, hacia la propuesta de valor, ¿no? Y la propuesta de valor es el corazón mismo del modelo de negocio, ¿no? Si a nosotros no nos queda clara la propuesta de valor de la idea de negocio que queremos implementar o del negocio que ya tenemos, va a ser mucho más complejo querer entender las diferentes relaciones que hay en el negocio. Entonces, por eso es importante tener muy claro cómo funciona este modelo tradicional. Miren, y eso que no es tan antiguo, pero ya le llamamos tradicional porque sí se han ido generando varias adecuaciones que nos permiten ser incluso más específicos al modelo al tiempo de ir pensando en cada una de las ideas de negocio que nosotros vamos teniendo, ¿no? Entonces, en ese contexto, hoy vamos a avanzar algunas definiciones importantes y características importantes que tenemos que tener al momento de hablar de lienzo Canvas, cómo este lienzo y cómo este modelo de negocio se ha ido adaptando para adecuarse a desarrollar y potenciar ideas de negocio que sean de triple impacto principalmente, ¿no? Donde ya no solo prima la parte económica, o sea, ya no vemos solamente lo lucrativo como el corazón mismo del negocio, sino que nos ampliamos y vamos viendo ese enfoque social, que es muy importante, pero también el enfoque ambiental, ¿no? Porque toda esta corriente que hemos ido viendo desde las diferentes crisis que ustedes han visto en los elementos formativos anteriores, el haber analizado los diferentes problemas por los que la humanidad, el planeta va pasando, tenemos un diagnóstico de cómo están nuestras regiones, cómo está el lugar donde nosotros vivimos, o como se llama en el curso, nuestra casa común, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta de que por generar mayor cantidad de ingresos económicos, hemos descuidado tanto el aspecto social como el aspecto ambiental, principalmente el tema ambiental. Entonces, de ahí vemos los grandes efectos del cambio climático, que es lo que hoy nos da las pautas para poder pensar en modelos económicos alternativos que ayuden a que podamos ir apaleando esta crisis ambiental y social también que se va generando, orientado a tener buenos resultados viendo los 3 pilares fundamentales, lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, bajo ese contexto, es que cuando nosotros hablamos del lienzo, del modelo de negocio Canvas, vemos y hemos visto, mejor dicho, que estos 9 componentes, a medida que los vas trabajando desde estos otros pilares que son lo social y lo ambiental, va teniendo cambios, incluso en el mismo enfoque que nosotros esperamos que tenga todo este proceso, ¿no? Y entre los principales cambios o las adaptaciones, mejor dichas, de este modelo de negocio, vemos claramente, y ustedes han debido ver en el material que se les ha facilitado en el curso, que son 5 los pilares claves ya dentro del modelo, ¿no? Por un lado, algo que antes no veíamos en un modelo tradicional es el tema del propósito, ¿no? El propósito es, ahora bajo este enfoque de triple impacto, es fundamental para cualquier idea de negocio o para un emprendimiento. ¿Por qué? Porque va a permitir dar ese sentido de colaboración, de pertenencia, que tiene que haber no solamente del líder, ¿no? Porque aquí ya no hablamos del propietario, del dueño, sino del líder,
pero también de sus colaboradores, porque aquí todos trabajan en conjunto, ¿no? Entonces, de esa forma se pueden crear, facilitar espacios que te permitan conectarte entre ese propósito personal que tú tienes, tuyo, propio, ¿no? Con el propósito que tiene la organización. Y es ahí donde se van generando esas alianzas interpersonales que van a ayudar a que este tipo de emprendimiento social, solidario, tenga mayor fuerza, mayor realce, ¿no? Entonces, cuando todo esto está claro y existe una combinación casi perfecta entre lo que yo tengo como propósito personal y lo que la organización tiene como propósito, entonces aportamos mayor claridad sobre cómo podemos ir haciendo que esto vaya avanzando, ¿no? Y esto facilita que los canales de comunicación, tanto hacia adentro como hacia afuera, generen mayor impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay esa jerarquización que existen en los negocios tradicionales, ¿no? Digamos, entre comillas, capitalistas, ¿no? Donde existe un propietario o existe un directorio que está en la parte de arriba y posteriormente la información va bajando. Si bien existe de forma horizontal comunicación en las empresas, pero muchas veces esta comunicación no tiene ese mismo propósito que tiene la cabeza de la organización. Entonces, bajo este modelo social solidario, lo que nosotros buscamos es que a través del propósito se pueda generar mejores canales de comunicación. Y eso tiene que verse plasmado ya desde el modelo de negocio. Entonces, por eso es que el propósito que nosotros identifiquemos para este tipo de negocio tiene que ser muy claro y tiene que beneficiar a todos los aspectos, ¿no? Por otro lado, algo que tan claramente no se veía en un modelo de negocio normal es el tema de sostenibilidad, ¿no? Si bien se habla de procesos, se habla de relaciones, se habla de actividades en el modelo original, ya cuando nosotros pasamos a este tipo de modelo de triple impacto, vamos a trabajar tanto los resultados como los procedimientos, como las actividades, pero enlazadas, ¿no? Para buscar que todas juntas alcancen un impacto positivo, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. No solamente en lo económico, sino en lo social y en lo ambiental, ¿no? Que es donde vemos esa sinergia que se tiene que generar. Un aspecto también clave es el tema de la cultura, ¿no? La cultura organizacional para cualquier tipo de empresa, negocio, es clave porque el cómo desarrollan la parte directiva, los negocios, la comunicación, el relacionamiento entre pares y todo eso, marca una cultura misma de la organización. Ya en un modelo de este tipo, nosotros lo que buscamos es que esa cultura de organización que se genere esté basada principalmente en esos valores y principios que hemos visto en el elemento formativo 4, que vienen ligados a lo que es la honestidad, a lo que es la transparencia, la colaboración, la pertenencia, ¿no? Porque si se dan cuenta, junto con estas eh, características, ¿no? Principios, valores que tenemos que tener, debemos ir nosotros enlazando, ¿no? El propósito mismo que tiene el modelo que estamos planteando, ¿no? Entonces, para esto debemos darle un tiempo para ir construyendo estas sinergias, acuerdos, cultura misma que se tiene que dar en el equipo, no es de forma inmediata, ¿no? Pero para eso dentro del modelo tenemos que identificar esas actividades estratégicas, ¿no? Que están orientadas hacia la construcción de la cultura misma de la organización, donde lo que se promueve, ¿no? Es la solidaridad, ¿no? Y la colaboración, ¿no? La solidaridad, la colaboración se convierten en los pilares que van a ayudar a que todo se pueda ir desarrollando, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén trabajando este tema con sus estudiantes, es clave que busquemos en ellos concientizarlos sobre la importancia que tiene la solidaridad
la complementariedad y la colaboración que tiene que haber con ellos, ¿no? Entonces ustedes van a ver ya en las diferentes técnicas que se han pensado para el desarrollo del curso de forma presencial, el trabajo en equipos, el diálogo que se tiene que generar, la complementariedad de actividades que tienen que hacer, de modo que vayamos fomentando esa cultura basada en estos valores que son importantes para el desarrollo del modelo como tal. Ahora, el liderazgo se convierte en esa característica, esa habilidad blanda que se debe desarrollar y fomentar, pero no tiene que ser un liderazgo cualquiera, es un liderazgo consciente, es decir, que permita a través de la identificación de las personas que están en el grupo la forma de ir relacionando eh, o gestionando relaciones de confianza para que éstas se puedan volver en inspiración para otras personas, ¿no? Entonces debemos promover a través de este tipo de modelo las prácticas de colaboración, de autorrealización también, la de transparencia, ¿no? Porque esto es bien importante, y acompañar para que cada uno asuma el rol que le corresponde en el momento en el que se está desarrollando. De esa forma buscamos la generación de líderes conscientes que además sean resilientes y sean empáticos a el modelo como tal que estamos desarrollando, ¿no? Y todo esto va a funcionar cuando tengamos un ecosistema, pero no cualquier ecosistema, sino es un ecosistema donde lo que buscamos es generar un ganar-ganar, es decir, tú das, tú ganas, yo gano, ¿no? Donde todos estén interesados, ¿no? Por eso es bien importante la colaboración y la solidaridad que tiene que generarse entre las personas, ¿no? Entonces, y para eso tienen que sentirse actores claves dentro del proceso, ¿no? Entonces, como han podido ver, los que han llegado ya hasta el último elemento formativo, pero los que no, para generarles expectativa, hay videos de casos de estudio donde nos muestran emprendimientos de este tipo, ¿no? Que son netamente ligados a una economía social solidaria, ¿no? Y esto se está convirtiendo en un movimiento global muy importante porque se convierte en fuente de inspiración para otras regiones o otros emprendimientos de las mismas características. Y ahí es donde todos, absolutamente todos pueden vincularse e ir identificándose como actores que van a ser parte de la cadena misma del negocio como tal, ya sea como aliados, ya sea como socios o como proveedores o como clientes o van a ofrecer un servicio específico para alguna etapa de toda la cadena. Entonces, ahí es cuando nosotros recién podemos visibilizar, visualizar un ecosistema, cuando todos los actores están enlazados bajo un mismo objetivo. Y el objetivo no solamente es económico, sino principalmente social y ambiental. Entonces, esas son las grandes diferencias o adaptaciones que se han hecho al modelo o al lienzo del modelo Canvas en su etapa inicial, ¿no? La tradicional. Entonces, palabras claves que nosotros tenemos que comenzar a utilizar es propósito, ¿no? Y saber definirlas. Por el otro lado, buscar que nuestros estudiantes nos comprendan sobre lo que es la sostenibilidad, ¿no? Eso es clave también, ¿no? Ver que para que todo funcione, la cultura tiene que estar basada en principios y en valores, ¿no? A la cabeza de un líder o de un grupo de líderes, pero que sean conscientes con el desarrollo que se está realizando, para que entre todos ayuden a conformar, fortalecer un ecosistema que promueva el desarrollo del negocio como tal. Entonces, si nos damos cuenta con estas palabritas clave, nosotros nos vamos diferenciando de lo que es netamente un negocio que está basado en la generación de ingresos, ¿no? Por el contrario, aquí ya buscamos un impacto más social, más ambiental, ligado obviamente a lo económico, pero que donde las personas, el talento de las personas
y la casa común donde todos vivimos esté en un equilibrio junto con el negocio, ¿no? Entonces, para ello es importante que nosotros identifiquemos aquellos problemas que deseamos atacar y que vemos importante resolver, ¿no? Y todo esto, ¿para qué? Para identificar cuáles van a ser esos objetivos de impacto que vamos a ir teniendo y plasmando en el modelo de negocio, ¿no? Entonces, he rescatado esta lámina así tal cual está en el material que tienen en el curso, porque son conceptos claves que tenemos que manejarlos para poder diferenciar nuestro modelo de negocio de triple impacto de un modelo de negocio tradicional o convencional, como se lo llama hoy en día, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es ver cuál es el impacto que queremos generar con este tipo de modelo, ¿no? Y el impacto son principalmente los objetivos de largo plazo. No es a un mes, no es a 2 meses, generalmente es a 5 años, a 10 años, ¿no? Entonces, para nosotros ir construyendo ese, o ir identificando y definiendo cuál es el impacto que yo quiero generar o que como grupo queremos generar, tenemos que preguntarnos qué buscamos hacer y lograr con el problema que hemos identificado. Por ejemplo, me acuerdo que al inicio de la sesión hablaban de las botellas PET, ¿no? Me acuerdo que cuando comenzaron a aparecer las primeras botellas PET, era así como, wow, ¿no? Es algo que ha cambiado, ya las botellas no son de vidrio, ya no pesan, es más fácil de transportar, pero hoy en día vemos tanta botella PET en carreteras, en lagos, en el mar, que realmente es impresionante, ¿no? Entonces, una de las, uno de los grandes problemas que hoy en día se identifica es el uso de plásticos, ¿no? No solamente a través de las botellas PET, sino también de las bolsas plásticas que existen, ¿no? Y cualquier elemento que sea elaborado con plástico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar como eh, y apoyarnos con preguntas inspiradoras es qué queremos hacer o qué buscamos hacer y cuál es el problema que estamos identificando. Y eso no lo trabaja una persona. Al hablar de un modelo social solidario, estamos hablando de un grupo de personas. Entonces se generan debates, diálogos que nos ayuden a definir el problema bajo el cual nosotros vamos a trabajar. Y en base a eso, definir si el emprendimiento va a poder lograr implementar estrategias que permitan reducir el problema, ¿no? Y de esa forma generar un impacto en el territorio, ligando lo social con lo ambiental y lo económico. Siempre tenemos que tener muy claro esos tres pilares, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reducción de la pobreza en el territorio. Para hablar de la reducción de la pobreza en el territorio es realmente un impacto a largo plazo, ¿no? Entonces ahí no pensemos en país, tal vez ni siquiera en estado, en provincia, en municipio, municipalidad, sino pensemos en nuestra región, en nuestro territorio, donde estamos nosotros. Entonces, para hacerlo más realista también, ¿no? Por otro lado, ya cuando tenemos muy claro cuál es el impacto que queremos generar, vayamos a ver los resultados. ¿Y qué son los resultados? Son los objetivos de mediano plazo, ¿no? Entonces, para nosotros ir definiendo a qué resultados vamos a llegar, podemos preguntarnos qué tiene que suceder para que el impacto final sea posible, cuáles son los resultados intermedios que tienen que darse, ¿no? Y de esa forma ir construyendo poco a poco esos objetivos de mediano plazo que nos van a permitir medir si estamos en buen camino para alcanzar el objetivo de largo plazo, ¿no? Entonces, el ejemplo aquí nos dice, si para el impacto era reducción de la pobreza en el territorio, para resultados, uno de los resultados que nos pone es creación de empleo en sectores vulnerables, ¿no? Entonces ahí estamos hablando poco a poco haciéndolo más pequeño, ¿no? Ya no estamos hablando de todos los sectores, sino estamos hablando de sectores vulnerables. Entonces, de todo ese universo que tenemos en el territorio, poco a poco vamos haciéndolo más pequeño para ir asentando hacia dónde queremos llegar.
Una vez que tenemos claros los resultados, entonces entramos a ver los productos que podemos obtener y esos ya se convierten en los objetivos de corto plazo, ¿no? Y ahí ya lo vemos más pasando de algo social, ambiental, algo más pequeño, algo más ligado a un negocio, a una empresa, a un emprendimiento, y vamos definiendo qué productos o servicios quisiéramos generar para cumplir con estos objetivos, eh, qué queremos ofrecerle al público objetivo, ¿no? Y de esa forma ver cómo nosotros vamos aterrizando en esos productos que queremos dar. Para que después, al tener claro el producto, podamos definir nuestras actividades, ¿no? Y ahí ver el tema de alianzas, de capacitaciones, de procesos, ya mucho más aterrizado y con toda esa información definir cuáles son los insumos que vamos a utilizar, ¿no? Y ahí los insumos son todos esos recursos que necesitamos, ¿no? Si nosotros queremos crear empleo para sectores vulnerables, entonces lo primero que tenemos que identificar son los jóvenes, hombres y mujeres, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, que además deseen ser capacitados, ¿no? Porque eso también es algo claro, ¿no? Y en las actividades vamos a hacer alianzas con, no sé, pues municipalidades, gobernaciones, eh, instancias, ONGs, fundaciones, ¿no? Pero también vamos a hacer capacitaciones, ¿no? Vamos a generar procesos, podemos hacer concursos, muchas actividades. Y para hacer todo eso que necesitamos, bueno, estamos un equipo de personas que hagan todo eso, vamos a tener que hacer el uso de qué insumos vamos a utilizar para poder implementar las capacitaciones. Y en el ejemplo incluso nos hablan de madera, de botellas recuperadas, entre otras. Y realmente es algo que vamos a ir construyendo poco a poco, ¿no? El líder consciente es el que va a ir inspirando a los demás. Y este líder consciente va a ir contagiando esta inspiración para que un grupo de personas, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, puedan ir visualizando cuál va a ser el negocio que vamos a implementar bajo este enfoque, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver muchas veces cuando hablamos del modelo Canvas de triple impacto, eh, pensamos en que es un gran proyecto por cómo está estructurado, pero no es así, porque el proyecto es mucho más ampuloso. En cambio, aquí terminamos aterrizando en una idea de negocio que beneficia a un grupo de personas y además al territorio con el uso adecuado de los recursos y que pueda generar ingresos que les mejore la calidad de vida actual que tiene ese grupo de personas, ¿no? Entonces es algo más pequeño, ¿no? Lo que pasa es que en la teoría muchas veces se piensa que es algo enorme, como hacer un proyecto social, pero no es así, tiene que estar más aterrizado. Por eso les decía, hacia un territorio específico, pequeñito, porque si comenzamos a pensar en todo mi municipio, en todo mi país, en todo mi departamento, estado, no, pues ahí perdemos el control, ¿no? ¿Y por qué les hablo de estos temas? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a trabajar con los jóvenes estudiantes, podemos hacerlos soñar mucho y eso está bien, pero no debemos dejar que ellos dejen de pisar suelo, ¿no? Para que todo sea bastante real. Y eso es bien importante bajo este tipo de enfoque, porque como tenemos que generar relaciones, conexiones, ellos van a ir fortaleciendo esa cultura que hemos visto. Entonces, tener claro todo este proceso es fundamental para que ellos puedan aterrizar en, en un emprendimiento o en un negocio tipo social, solidario, que realmente beneficia a toda la comunidad, ¿no? Entonces, ¿para qué hemos visto todo eso? Porque ahora, cuando nosotros veamos esta adecuación, adaptación del lienzo del modelo de negocio Canvas, vemos que ya no son solo 9 componentes. Aquí ya hay más componentes, ¿no? Si contamos, tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 componentes, exactamente, ¿no? Los 9 originales se han hecho todavía mucho más específicos, ¿no?
Pero los que más han cambiado son principalmente los que están al centro, ¿no? ¿Y qué estaba al centro en el modelo de negocio tradicional? Era la propuesta de valor, ¿no? Por ser el corazón mismo del negocio. Ya en este modelo de triple impacto está todavía la propuesta de valor, ustedes la pueden ver, está aquí abajo. La tenemos aquí, ¿no? Pero aparte de tener una propuesta de valor, tenemos un propósito, ¿no? Que es el término que hemos analizado hace un momento atrás, ¿no? Tenemos un problema identificado y tenemos métricas de impacto. Entonces, si se dan cuenta, la parte que se amplía en este modelo, en este lienzo, es la parte central. La propuesta de valor ya se hace mucho más específica y nos pide elementos que nos ayuden a articular lo social, lo ambiental con lo económico, ¿no? Entonces aquí ya no solo hablamos de propuesta de valor, ni de segmentos, ni de relaciones, ¿no? Sino que hablamos de propuesta de valor ligada a un propósito que responde a un problema, ¿no? Y que a la vez va a generar impacto, ¿no? Y para eso tiene que segmentar, tiene que identificar su cadena de valor, ¿no? O lo que antes se denominaba cadena de suministros, con actividades claves, recursos claves, canales, relaciones, con una estructura de costos y que pueda generar ingresos, ¿no? Entonces, este nuevo modelo busca responder principalmente a la razón de ser del eh, modelo social solidario, ¿no? Entonces, aquí ya no estamos hablando de un negocio cualquiera, de un emprendimiento cualquiera. Estamos hablando de un modelo que responde a demandas sociales, ambientales, económicas. Entonces, por eso es bien importante comenzar a trabajar desde la parte central de arriba, el problema identificado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y es parte de la construcción del impacto mismo, es identificar cuál es el problema que nosotros con este tipo de modelo vamos a solucionar. En base a eso, desarrollamos, planteamos nuestro propósito, que es el corazón. Se dan cuenta aquí ya la propuesta de valor ya no es tan el corazón. El corazón es el propósito. ¿Por qué? Porque el propósito se convierte en esa fuente de inspiración y de motivación para todas las personas que van a ser parte de este tipo de modelo, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en el propósito porque llega a ser la razón del modelo de negocio como tal, ¿no? Y en base a eso ya definimos nuestra propuesta de valor, que está orientada ya a la definición de productos o servicios que vayamos a comercializar, pero que respondan al propósito y al problema que hemos identificado, ¿no? Entonces, de esa forma, el lienzo que conocíamos nosotros con los 9 componentes pasa a tener esta forma, que sigue siendo un lienzo, pero que tiene 12 componentes ahora. Y donde nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, de esa manera vamos construyendo todo este modelo. Ahora, aspectos claves que nosotros debemos de considerar, ¿no? Por un lado, el Canvas tradicional o el lienzo del modelo Canvas tradicional siempre nos ha propuesto comenzar el diseño desde la segmentación de los clientes y la propuesta de valor, ¿no? Es decir, desde la parte derecha, ¿no? Siempre nos decían que la propuesta de valor debe responder a la segmentación porque ahí se encuentran las necesidades de los clientes, ¿no? Es decir, que nosotros teníamos que ver lo que el cliente necesitaba para construir la propuesta de valor y esa propuesta de valor a su vez irradiaba todo el lienzo, ¿no? Entonces esto nacía desde afuera hacia adentro, ¿no? Versus ahora el lienzo de triple impacto o el Canvas B, que también así lo van a encontrar, te, te pide que comiences a analizar desde el centro, ¿no? Por eso nos habla de las 3 P's, ¿no? El problema, que era lo que teníamos arriba y vuelvo atrás, el problema, el propósito, la propuesta de valor. En ese orden. Tenemos que identificar el problema, describirlo en una frase, porque tampoco es que vamos a escribir hojas de hojas como un marco teórico, no.
Tiene que ser una idea muy clara del problema que vamos a identificar. El propósito, que se convierte en la razón del modelo de negocio y que es lo que va a inspirar y va a ayudar a que todos se integren. Y finalmente la propuesta de valor. Pero ya la propuesta está dirigida a la identificación de productos o servicios diferenciados que se van a comercializar para poder articular absolutamente todo, ¿no? Entonces, por eso nos habla de las 3 Ps con las cuales tenemos que comenzar la construcción de este modelo, ¿no? Otra de las grandes diferencias es que, por ejemplo, eh, cuando hablamos del modelo tradicional, iba desde afuera hacia adentro por el hecho de que tenemos que satisfacer la necesidad del cliente. Y en este modelo de triple impacto, el proceso es de adentro hacia afuera, ¿no? Adentro identificamos todo y recién salimos hacia afuera, ¿no? Y vamos articulándonos con cada uno de los otros componentes que tenemos en el modelo de negocio, ¿no? Con el modelo tradicional, lo que buscábamos era enamorar a las personas con la propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque era el corazón mismo del negocio. En cambio, aquí lo que buscamos es enamorar a las personas con el problema, ¿no? Para que éstas sean capaces de cambiar y definir su propuesta de valor, ¿no? Y de esa forma se busque la mejor manera o la más eficiente de solucionar el problema como tal, ¿no? Y por el otro lado, debemos ver que ya en este modelo de triple impacto, el valor no es solamente económico, ¿no? Sino que también tiene que articularse con el valor social, que viene muy ligado al talento humano de las personas y a la revalorización muchas veces de su cultura, de sus hábitos y todo ello, pero también a la generación del valor ambiental. ¿Qué es esto? El cuidar los recursos que tenemos en el territorio donde nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, al ver estas variaciones que existen entre ambos tipos de modelos, vemos que este modelo, el de triple impacto, va a permitir que las personas que se alineen a este modelo económico social solidario generen mayor sentido de pertenencia hacia el negocio como tal, ¿no? Por otro lado, van a poder identificar problemas mucho más reales, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser uno, no van a ser dos, es un grupo de personas. 3, para diferenciarnos, para convertirnos en referentes, en fuente inspiradora, se va a incentivar mucho la creatividad, ¿no? Y ahí el aporte de cada uno de los miembros es muy fundamental. Y por último, porque va a permitir a través de todo ese trabajo que se va a realizar, diseñar propuestas de valor de triple impacto, es decir, que las propuestas no van a estar solo orientadas al tema social, dejando de lado el económico, o al ambiental, dejando de lado el social, sino que los 3 componentes tienen que estar muy bien articulados, ¿no? De esa forma nosotros podemos ir promoviendo y fomentando la implementación de este tipo de modelo, ¿no? Ahora, este lienzo, que lo vemos aquí dividido, aparte de estar en 12 componentes, por un lado, en toda la parte derecha, es decir, desde la mitad del propósito hacia los segmentos, nosotros identificamos cómo distribuir y acercar mayor valor, ¿no? ¿Por qué? Porque a ese lado están los clientes, los segmentos de clientes, las relaciones comerciales, los canales de comunicación. Entonces, el propósito del negocio como tal se distribuye, se contagia, pero también permite generar y visibilizar el valor que queremos dar. Hacia el lado izquierdo estamos el cómo nosotros creamos valor y el cómo generalmente es un proceso. Y el cómo lo logramos a través de actividades, a través de la identificación clara de la cadena de valor bajo la cual nosotros vamos a estar, a través de los roles claves que tienen que tener las diferentes personas, ¿no? Y finalmente capturamos valor cuando ya vamos, por un lado, viendo los impactos que vamos generando en el modelo y en la implementación del mismo,
pero también cuando vamos viendo nuestros costos versus nuestros ingresos, ¿no? Entonces, esto te permite capturar el valor, pero no porque sea la parte económica ahí abajo, quiere decir que la captura de valor es netamente económica, sino que a través de la estructura de costos también nosotros podemos ver la parte social y la parte ambiental. Y cuando generemos ingresos, también podemos identificar cómo esta generación de ingresos viene ligado al tema ambiental, al tema social y al tema económico. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ir rompiendo esos paradigmas de negocios que son netamente orientados a la generación de ingresos, ¿no? Donde el objetivo es ganar, 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 ganar dinero todo el tiempo. Aquí tenemos que buscar un equilibrio entre lo social, ¿no? Que todo el- la agrupación, la asociación, la cooperativa, eh, se sientan satisfechos y todos puedan colaborar, se sientan parte de algo, sean parte del propósito mismo como tal, ¿no? Y por el otro lado, se comprometan con el desarrollo de cada una de las actividades que se van a ir realizando. Entonces, todo eso permite la captura del valor como tal. Y eso es lo que buscamos con este enfoque de triple impacto, ¿no? El buscar ese equilibrio que tiene que haber entre todo. Ahora, para ir aterrizando mucho más a detalle sobre estos conceptos, porque son los que nos van a ayudar a poder implementar y comprender claramente por qué este modelo Canvas B es diferente al tradicional, es que por un lado, nosotros tenemos que identificar el problema, ¿no? Y este tiene que estar descrito en una frase, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detallar ese problema, el más sensible que hay, ¿no? Que además conmueva, ¿no? Al grupo de personas que van a ser parte, ¿no? Y que se pueda además solucionar desde las capacidades que tiene el grupo, ¿no? Porque problemas en el territorio pueden haber muchísimos, ¿no? Y no pensemos en que por utilizar este modelo vamos a poder solucionar todos los problemas, no es así. Lo primero que hay que hacer es reconocer cuáles son las capacidades de todos los miembros que van a formar parte de este proceso, ¿no? Y en base a esa identificación de capacidades, podemos ir direccionando hacia cuál problema nosotros podemos solucionar, ¿no? Una vez que tenemos claro el problema, vamos a definir el propósito, ¿no? Y el propósito se convierte en la razón de existir del emprendimiento, ¿no? Son esos valores, creencias, actitudes, ¿no? Que mueven, irradian, contagian a las personas para ser parte de la iniciativa, ¿no? Y esto a la vez tiene que ser inspirador por el hecho de que tiene que contagiar, pero tiene que convertirse en algo que sea un reto, ¿no? Que nos ayude a ponernos objetivos, ¿no? Pero que esté escrito también con palabras claras, sencillas, porque tiene que ser fácil de comprender, ¿no? Y con esa información nosotros podemos ya ir definiendo el impacto que queremos generar o las métricas de impacto, ¿no? Entonces, estas métricas son principalmente, como hemos visto, indicadores ambientales, sociales, que nos van a permitir medir el impacto de lo que estamos haciendo con el emprendimiento, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que ser muy cautos y responsables, además, al momento de ir orientando a los jóvenes al desarrollo y al planteamiento de estas métricas de impacto, ¿no? Porque tienen que ser métricas que pueden ser medibles, que sean realistas además, ¿no? Qué sé yo, nosotros vamos a reciclar botellas PET, porque el gran problema identificado es que existe eh, excesivo número de botellas PET que desechan las familias de Cuatro Manzanos del pueblito de San Agustín, ¿no? Entonces estamos hablando de Cuatro Manzanos, ¿no? No estamos hablando de todo el pueblo, estamos hablando de botellas PET, ¿no? Entonces, con esa información generamos nuestro propósito y ya en el impacto que queremos generar, no podemos poner al primer mes, ni siquiera al primer semestre. Se generará tela hecha
no sé, pues 150 metros de tela realizada con el reciclado de botellas PET, ¿no? Porque posiblemente en 6 meses todavía se estén capacitando, estén cotizando la maquinaria, estén gestionando los fondos para la compra de la máquina, se estén organizando ellos. Entonces, por eso es que las métricas de impacto tienen que ser bastante claras. ¿Para qué? Para que permitan medir los resultados que nosotros vamos a ir alcanzando. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas métricas de impacto, es clave que veamos que existen 6 pasos para elaborar nuestros indicadores, ¿no? El primero es que por cada objetivo de impacto debemos definir 3 indicadores que pueden ser medibles y que nos digan si los estamos cumpliendo o no, ¿no? Lo segundo es definir la frecuencia, cada cuánto vamos a medir estos indicadores, ¿no? No es ponernos indicadores y pensar que cada 2 años lo vamos a medir. Puede que sí, pero mejor si tenemos muy clara la frecuencia, ¿no? Lo tercero es definir la línea de base, ¿no? Entonces, saber cómo está el indicador base sobre el cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos la raíz sobre lo cual nosotros vamos a ir midiendo poco a poco los resultados que vayamos alcanzando. Lo cuarto es determinar las escalas de valores, ¿no? Entonces, saber cuáles van a ser nuestras unidades de medida, con qué indicador, qué tipo de variables, ya sean cualitativas o cuantitativas, nosotros vamos a medir. Entonces, tenemos que ser claros para determinar estas escalas de valores, ¿no? Tenemos como quinto paso que identificar la fuente de medición, ¿no? ¿Dónde obtenemos los datos para medir? ¿No? En informes, en, no sé, productos terminados, en personas capacitadas, en generación de ingresos, en cuanto de inversión se ha hecho. Entonces tenemos que tener muy clara cuál va a ser nuestra fuente de medición. Y al sexto paso, cuando tengamos del 1 al quinto, ya es medir. Pero para eso también es importante validar todo lo que nosotros vamos a ir definiendo, porque de esa manera nuestras métricas de impacto van a ser mucho más claras. Entonces, esto es importante porque a veces pensamos que una métrica de impacto es como redactar un objetivo, ¿no? Y a veces los objetivos son demasiado generales dependiendo de quién los redacte. Entonces, por eso es importante considerar indicadores, frecuencia, tener clara la línea de base, las escalas de valores y las fuentes de medición. De esa manera todo queda claro y con esa información después podemos organizar todo el emprendimiento para que todo el equipo o el grupo de personas que sean parte ayuden a ir midiendo el impacto que vamos generando con el emprendimiento, ¿no? Entonces, ahora aquí pasamos a ver un ejemplo para que vayamos aterrizando sobre lo que es un negocio de este tipo social solidario, ¿no? O de triple impacto, ¿no? Entonces, como vemos, este es el de una fundación, se llama el Hogar de las Estrellas. Eh, ¿Cuál es el problema que han identificado ellos, ¿no? Y es bien específico. Insalubridad en los cuerpos menstruantes en situación de calle, ¿no? Incluso lo tiene redactado así tan general que no dice específicamente mujeres, ¿no? Porque quienes menstruan son mujeres, pero por temas de también alineación a las diferentes escuelas de género, que ese es otro tema, eh, se ha redactado de una forma mucho más general, ¿no? Ese es el problema que se ha identificado, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito del emprendimiento o de la fundación como tal? Recuperar la dignidad de las personas en situación de calle que están en etapa de menstruación y ayudarles a tener un hogar, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Recuperar la dignidad de las personas que están en situación de calle, que aparte están en etapa de menstruación. Eso quiere decir que estas personas deben tener hasta 50, 45, 50 años, ¿no? Y que además no tienen un hogar, ¿no? Entonces aquí ya vamos teniendo algunos datos importantes. Con estos dos, el problema y el propósito, definimos nuestra propuesta de valor.
¿no? Y nuestra propuesta de valor, que está dirigida a productos o servicios que podamos comercializar, tenemos facilitar educación y atención médica en salud sexual y reproductiva adecuado al contexto transitorio de vida en la calle, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta de valor. ¿A quiénes vamos a atender? ¿Quiénes son nuestros segmentos? Mujeres en situación de calle en etapa de menstruación. ¿Cómo van a ser las relaciones con los clientes? Una relación directa, es decir, que la fundación va a hablar directamente con este grupo de mujeres. Además, va a ser personalizada mediante rutas planificadas, ¿no? Los canales nos permiten ver cómo nosotros vamos a distribuir nuestra propuesta y cómo vamos a dar información a través de redes sociales, contacto directo en los espacios públicos en los que se encuentran las personas en situación de calle, ¿no? Entonces, aquí tenemos claro cómo llegamos a estas personas. Ahora nos vamos a la parte izquierda, ¿no? Y vemos, ¿no? En la cadena de valor, ¿no? Aquellos socios claves que tengan un propósito compartido con nosotros, ¿no? Entonces, ¿a quienes identificamos? Instituciones o organizaciones que abordan la temática de menstruación con perspectiva de género, o pueden ser personas o instituciones que trabajen con la problemática de situación de calle, ¿no? ¿Qué actividades vamos a hacer para llegar a estas personas? Buscar voluntarios, desarrollar cadenas de ayuda entre organizaciones, crear vínculos con profesionales. ¿Qué recursos necesitamos para hacer todo esto? Recursos humanos, máquinas de coser, local y oficina de trabajo. Entonces, con todo esto, tomando en cuenta nuestro problema, la propuesta y el propósito, ¿cuál va a ser nuestra métrica de impacto? Que anualmente vamos a beneficiar a 243 mujeres del municipio y que el 5% obtengan un hogar digno, ¿no? Es decir, que se van a beneficiar 243, pero de esas 243, 24, 12 más o menos aproximadamente van a obtener un hogar digno, ¿no? ¿Qué costos vamos a incurrir para llegar a esto? El tema de transporte de los materiales donados, toallitas, calzones, textiles, etc. ¿De dónde van a salir nuestros ingresos? De donaciones, de las ventas de toallitas y calzones textiles a precios justos y donaciones de particulares, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el cómo está redactado, el cómo nos plantea el problema, es muy diferente a los ejemplos que vimos hace 2 semanas atrás cuando estábamos viendo el cómo es, cómo se llena, se redacta un lienzo del modelo Canvas tradicional, ¿no? Entonces aquí tiene un tinte mucho más social, ¿no? Está trabajando con mujeres en situación de calle, ¿no? En un tema que preocupa mucho, que es la menstruación. Para eso se relaciona con instituciones y organizaciones que abordan esta temática desde la perspectiva de género, pero también aquellas instituciones que trabajan con la problemática de situación de calle. Y sus fuentes de ingresos principalmente van a ser donaciones, ventas de toallitas, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a beneficiar a 243 mujeres del municipio y que el 5% obtengan un hogar digno, ¿no? Entonces, es importante que para nosotros esté muy claro este tema porque si ustedes recuerdan y han visto, existen grandes diferencias entre este lienzo y los lienzos que hemos visto anteriormente. Entonces, a modo de que descanse mi garganta un poquito, les pregunto a ustedes, ¿qué consultas tienen sobre estas variaciones? ¿Les parece sencillo? Eh, ¿Lo ven oportuno? Incluso podemos ver cómo podemos desarrollarlo con los jóvenes. Así que ahora yo los escucho a ustedes. De ahí, no sé, Nacho, Oscar me van a ayudar, que los conocen Eh, muy bien. Bien. Vamos, Nacho. Hola, Verónica. Hola. Hola. Hola, Buenas tardes, Mirna Montes. hola Eh, fí- Mirna. Fíjese que yo en realidad veo este lienzo y no sé si yo estoy como un poco confundida, pero ¿será que todo esto tiene que ir siempre con un enfoque, ya sea social?
O porque yo en algún momento me puse a pensar no sé, creo que en la reunión anterior que tuvimos, yo pensé en algo como armar esto como con una cooperativa. Ujú, Por ejemplo, una cooperativa que va a producir, por decirle algo, dulces típicos de la zona. Pero ahí lo que vamos a hacer es como eh, empoderar a mujeres, enseñándoles y aparte de eso, pues mejorar la calidad de vida de los hogares, de las personas. Esa era mi idea, ¿verdad? Pero en algún momento siento que mi idea pierde este enfoque como un poquito más social. O sea, yo veía el enfoque social hacia el lograr el agrupamiento y mejorar las condiciones de vida de las mujeres a través de la cooperativa y lograr un impacto económico en las familias. No sé si yo ahí me estoy yendo al otro modelo o cabe esa idea o lo que yo estaba pensando plantearlo en este modelo. ujú. Gracias, Mirna. Muchas gracias por tu consulta. Y no, no es que estés perdida en el otro modelo. Es el cómo lo orientamos, ¿no? Primero, nos estás hablando de una cooperativa. Una cooperativa, de hecho, ya es una organización social, solidaria, que responde a los beneficios tanto sociales como económicos que tiene que tener una organización, ¿no? Entonces, ahí de los tres pilares de esta iniciativa de triple impacto, ya tienes dos. Además, hablabas de grupos de mujeres, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una población vulnerable. Incluso ahí puedes definir mujeres de tales a tales edades, si son de algún pueblo indígena o son de área rural, ¿no? Entonces, por ese lado ves la parte social, ¿no? Ahora tú mencionas el tema de producción y venta de dulces. Ahí tal vez tenemos que trabajar un poco en identificar qué tipo de dulces para ir ligándolo al tema ambiental, ¿no? Entonces, es que tenemos que ir pasito a pasito, ¿no? El modelo de triple impacto busca que nosotros ampliemos nuestro horizonte y salgamos de lo netamente económico y busquemos lo social y busquemos lo ambiental. Entonces, vas en buen camino, Mirna. Hay que avanzarlo pasito a pasito, identificar, por ejemplo, si tú has pensado en cooperativa, leer bastante sobre los principios del cooperativismo, por ejemplo, que vienen muy ligados a los valores que hemos visto que tiene que tener cualquier tipo de modelo de triple impacto. Además, una cooperativa siempre va a buscar generar ingresos para beneficiar no solamente la mejora de calidad de vida de los cooperativistas, sino también en actividades sociales y ambientales que mejoren el territorio o la región donde ellos se encuentran, ¿no? Entonces, mucho hace el, el ámbito que tú quieras darle, pero vas en buen camino. Lo único es sentarnos, analizar, ver el tinte social, ver el tema ambiental, lo económico y vas a ver que vas a llegar a muy buenos resultados. Ok, gracias, Verónica. A ti, Mirna. ¿Alguien más que quiera contarnos? ¿O alguna pregunta, alguna duda? Buenas tardes. Yo de igual manera, en el caso de Mirna también, pues me voy a lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros teníamos la idea de la producción y yo estaba tomando el taller, o sea, para implementarlo con mis estudiantes, de que, por ejemplo, si ellos van a fabricar pastelitos, de que vaya inmerso ahí el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Que no usen desechables, sino que utilicen hojas para hacer sus presentaciones, para emerger ahí la sostenibilidad, ¿verdad? Pero Ujú. no sé si también estamos por ahí. Sí, bien, están bien. Ven, si ustedes mismos se dan cuenta, eh, ya estamos hablando de esos otros componentes, ¿no? Porque pensar hace 3, 5 años atrás de pastelitos, se hablaba de los pastelitos de sabor chocolate con crema, pero no se pensaba en el tipo de envase, ¿no? Y tú ya estás hablando
de envases ligados a hojas, entonces eso es utilizar los recursos adecuadamente de- del medio ambiente, el que no haya desechos de plásticos, excesivo papel que haya, ¿no? Más bien utilizar los recursos tal y como los tenemos. Además, eso se convierte en un elemento diferenciador del resto de los otros emprendimientos, ¿no? Entonces, no piensen que esto es algo totalmente opuesto a lo que ya han estado pensando, sino es algo que complementa, que mucho tiene que ver el cómo nosotros tenemos que ser creativos, por eso les decía que se tiene que fomentar mucho la creatividad, porque tenemos que identificar cómo hacemos que este emprendimiento que estoy viendo, que mis alumnos o mis estudiantes pueden implementar, se vaya enlazando entre lo económico, lo social, pero también lo ambiental, ¿no? Y ahí nace, por ejemplo, en el tema de gastronomía, el reuso de aceites, qué hacen con los desechos, las mermas de los quequecitos, de los muffins, el no uso de papel, sino usar papel reciclado. Entonces ahí al usar papel reciclado, si tú no lo haces, entonces quiere decir que en tu cadena de valor te estás enlazando a otro emprendimiento que sí va a hacer ese tipo de insumos que tú necesitas. Después la capacitación, el trabajar con jóvenes de tales edades, eh, qué sé yo, el utilizar medios de promoción sostenibles, es decir, más redes sociales, no tanto panfletos, folletos, cosas así. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer para interactuar y hacer que se llegue a un equilibrio de triple impacto es ser muy creativos, innovadores al momento de plantear nuestro lienzo Canvas, de modo de que busquemos que sea social, sea económico y sea ambiental. Así que Vivian, al igual que Mirna, van por buen camino. Hay que sentarnos, asentar muy bien la idea, tener mucho más claro qué herramientas más podemos utilizar, considerar y caracterizar al tema social, al económico, al ambiental, para poder llenar un lienzo de estas características. Pero van muy bien, muy bien. Lira, te escuchamos. Sí, profe Verónica. No, pues creo que respondiste ahorita en el último, en la última intervención que diste con la compañera, porque sí venía pensando en un propósito frente a un negocio que tiene uso del recurso tecnológico, o sea, donde necesariamente no tienes que recurrir a, no sé, a productos tangibles, sino todo intangible. Entonces, pues yo me imagino en este contexto que no cabría dentro de dentro de un emprendimiento con propósito. No sé, es como un análisis que yo hago en este momento. Tú dijiste, tenemos que buscar algo que sea social, económico y ambiental, y creo que ahí me estás dando como la respuesta a esta, o me estás aseverando pues como tal esa respuesta. Ujú. Mira, Lira, uno cuando analiza los emprendimientos líderes que hay ahora de triple impacto, el 60% son tecnológicos. Entonces, ¿por qué esto? Porque muchos de estos emprendimientos han nacido con el propósito de llegar principalmente a poblaciones de escasos recursos, vulnerables, y ven el cuidado del medio ambiente porque, bueno, obviamente al ser tecnológico no se utilizan recursos como papel, textiles, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces se usa más el conocimiento, la transferencia de información, se usa lo social porque generalmente los modelos que utilizan es formar a formadores en lugares alejados de las ciudades, donde muchas veces los jóvenes, las mujeres, las mamás no tienen acceso a tecnología y los van formando en cosas sencillas como por ejemplo, no sé, pues el uso de tu correo electrónico. Hay varios países que ya tienen la cédula de identidad o el DNI de forma digital, pero personas que están muy lejos de las ciudades capital no tienen acceso a eso. Entonces, ahí es cuando la tecnología se convierte en emprendimientos de triple impacto. Entonces,
depende mucho cómo nosotros queramos plantear nuestro modelo de negocio. Al final, yo les digo, todo modelo de negocio, todo emprendimiento que muchas veces nace con un tinte totalmente económico capitalista, puede llegar a ser social, puede llegar a ser triple impacto. ¿Por qué? Porque mucho hace la apertura que nosotros tengamos al momento de plantear estas iniciativas, ¿no? Entonces, qué sé yo, nos dedicamos a la industria de la moda o la industria textil y mi negocio es la confección de prendas, bueno, aquí en Bolivia les digo con lana de camélidos, ¿no? Entonces, es netamente productivo, pero cuando decimos nuestro propósito es fortalecer y mejorar la calidad de vida de las madres de la zona rural de Turco, del departamento de Oruro, para que generen más ingresos. Esas señoras que viven en ese municipio apenas han concluido la primaria, no tienen acceso a ningún servicio, y va a haber un grupo que va a ir a capacitarlos, a capacitarlas, ellas se van a especializar y después se pueden convertir en un referente. Y el negocio deja de ser totalmente capitalista, económico, por ser ya más social. Entonces, ahí donde le aumentamos la parte ambiental y ahí viene el manejo sostenible, por ejemplo, de la crianza del ganado camélido, ¿no? Que hasta, si bien en Bolivia hay una gran cantidad de llamas, pero si no las manejan adecuadamente, va a pasar lo mismo que con las vicuñas, ¿no? Que han ido desapareciendo. Entonces, todo negocio puede llegar a ser de triple impacto. La idea es que nosotros, ahora que estamos en este proceso de formación, vayamos ampliando nuestro horizonte y vayamos viendo. Entonces, yo les invito a que cada uno de ustedes piense en un negocio. Si quieren, pueden hacer su lienzo, como el lienzo que tenemos, el tradicional, y después vayan aumentándole cada uno de los componentes que tiene el triple impacto. Y van a ver que la creatividad y la innovación que nosotros le podamos dar nos va a ayudar a pensar de forma mucho más abierta y articulando cada una de las áreas, ¿no? Ignacio, tu Gracias. micrófono está apagado. Gracias. No, únicamente en el chat que hay una observación. A ver, en la plataforma, en el curso, ¿dónde pueden encontrar el modelo del lienzo Canvas, del lienzo B? Está Para- en el entonces, elemento formativo 5, ahí lo van a encontrar. sí, entonces queda claro que en el elemento formativo 5 está el modelo de lienzo, ¿verdad? Sí, Perfecto. incluso tienen un video explicativo de un caso de Venezuela, si no me equivoco, sí, de Venezuela, donde les cuentan cómo se producen hortalizas en una ciudad, ¿no? Con familias de escasos recursos. Entonces, ahí van a encontrar ustedes parte de, o sea, yo he sacado partes importantes de todo el material que tienen ahí para poder desarrollar estas explicaciones, pero ustedes ahí van a encontrar todo el material con mayor cantidad de ejemplos, herramientas que pueden utilizar, ¿no? Que es importante para el desarrollo de las habilidades que ustedes tienen que tener para poder transmitir esto, ¿no? Ahora, por eso les decía al inicio de la sesión de hoy que es importante que si bien las tareas no se califican en el curso, hagan el intento de hacerlas, ¿no? Porque de esa forma las dudas que tenemos se nos van aclarando y porque tenemos hasta, si no me equivoco, el 21 de mayo, y ahí me puede corregir Nacho o Oscar, para que ustedes tengan una comunicación. Yo estoy en el grupo de WhatsApp, estoy en la plataforma, entonces pueden hacerme todas las consultas. Yo voy a estar ahí atenta. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Ahora tengo acá un conflicto a raíz de lo que estaba escuchando. Pues ahorita pues me quedé analizando lo de los talleres con el que cuenta el centro educativo y el conflicto se me crea en la cabeza por el hecho del área de carpintería, que es un área muy aceptada en nuestro contexto, pero
pero no le logro encontrar como dónde puedo enfocarlo con este nuevo enfoque, ¿verdad? Porque de una u otra manera sí va a haber un deterioro del medio ambiente, va a haber un impacto al medio ambiente porque los árboles se siguen talando. Entonces, creo que me cerré tal vez porque no le encontré lo que usted ahorita nos explicaba, ¿verdad? La viabilidad de este taller, digamos, o de estos proyectos que se desarrollan dentro de este proceso formativo o dentro de nuestro centro educativo. No sé cómo lo ve, o sea, tal vez nos podría como apoyar ahí con ese tema como tal, alguna idea o algo. Bueno, el negocio como tal es, me imagino, el diseño y la elaboración de muebles con la madera de los árboles. Entonces, algo que puedes trabajar es, así como se van talando árboles, como parte de tu enfoque ambiental y social del emprendimiento, es ir plantando nuevos árboles, plantines, generar, eh, no me viene a la cabeza el nombre donde crecen los plantines de los árboles. Así como los van talando, ¿perdón? Viveros, viveros. Viveros, exacto, gracias. Viveros, ¿no? Entonces, ahí vas a tener tu enfoque social, vas a tener tu enfoque ambiental, porque si bien se van talando, porque la gente también va necesitando muebles, obviamente hoy en día los muebles hechos de madera tienen un alto valor y un alto precio porque ya no se producen con tanta facilidad como antes, ¿no? Pero algo importante allí es ver justamente ya, mi negocio hace muebles de madera, pero la madera sale de los árboles y los árboles, si no volvemos a sembrarlos, van a desaparecer y eso influye mucho en el medio ambiente porque después vienen las sequías, las riadas, porque quieran o no los árboles, sus raíces son las que absorben la mayor cantidad de agua que se convierte en oxígeno después para nosotros y así no llegan a los pueblitos el agua en ríos enormes, ¿no? Entonces, ese enfoque más ambiental, social, podrías ligarlo a que está bien, producimos muebles, pero con un enfoque sostenible. Por cada árbol que talamos, se siembran, no sé, pues 10 árboles. Y por esta razón tenemos un vivero donde tenemos tales variedades de árboles que después de tanto tiempo se van a plantar a tales regiones, ¿no? Entonces, ese ya es un enfoque más ambiental. Entonces, digo, todo negocio, por eso les vuelvo a repetir, todo negocio que al parecer puede ser totalmente capitalista, tiene su enfoque social y tiene su enfoque ambiental. Está en nosotros el despertar ese espíritu, ¿no? Y hacer que nuestro lienzo original, el tradicional, se amplíe para que encontremos justamente el problema, el propósito y el impacto que nosotros queremos generar.